las tensiones entre Canadá y Estados Unidos han escalado a un punto crítico, dando lugar a una de las crisis energéticas y diplomáticas más serias en décadas recientes. En cumplimiento de sus advertencias previas, el gobierno canadiense ejecutó un drástico corte en el suministro eléctrico hacia su vecino del sur. Esta medida dejó sin electricidad a más de 1 millón de hogares en importantes estados norteamericanos como Michigan, Minnesota y Nueva York, sumiendo en la oscuridad a miles de familias justo cuando caía la noche y comenzaba la jornada nocturna en hospitales, comercios, restaurantes y viviendas particulares. Pero lo sucedido va mucho más allá de una simple interrupción eléctrica. Este fue solo el primer paso de una ofensiva económica cuidadosamente calculada por parte de Canadá para responder a las políticas arancelarias impuestas por la administración de Donald Trump. Además de cortar el flujo de energía, Canadá suspendió inmediatamente la exportación de recursos estratégicos como madera, acero, aluminio, níquel e incluso minerales críticos como el uranio. Las grandes hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica cerraron completamente sus operaciones de exportación hacia Estados Unidos, con la clara intención de infligir el mayor daño económico y estratégico posible. Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir, especialmente en el noreste del país. Zonas densamente pobladas y altamente dependientes de la energía como Manhattan, Harlem y el Upper East Side se vieron sumidas en la penumbra durante varios minutos que parecieron eternos. Cientos de personas quedaron atrapadas en ascensores, metros y restaurantes. El caos reinó en las calles, mientras muchas cuentas quedaron impagas por la interrupción abrupta de sistemas digitales de pago. Para miles de ciudadanos, la falta de luz no fue solo una incomodidad, sino una señal alarmante de la fragilidad energética del país. El impacto también se extendió a instalaciones de alta seguridad y defensa nacional. Bases militares como Fort Hamilton, que dependen de la energía importada para operar sus sistemas críticos, reportaron cortes de energía que afectaron sus operaciones internas. En Nueva York, los costos de la electricidad se dispararon, con aumentos de hasta $200 adicionales por hogar en un solo mes. En otros estados como Florida, muchos residentes se vieron obligados a reducir el uso de electrodomésticos y aire acondicionado, y aún así se enfrentaron a facturas de luz que superaban los $1,000 mensuales. Ante esta situación, algunos comerciantes optaron por mantener sus generadores apagados, priorizando la supervivencia financiera sobre la comodidad o incluso la seguridad. Frente a esta compleja situación, el presidente Donald Trump reaccionó autorizando una aceleración inmediata en la producción y uso de combustibles fósiles. Ordenó aumentar el consumo de carbón y gas natural, y eliminó por completo las restricciones ambientales establecidas durante el mandato anterior, incluidas aquellas que afectaban a industrias tradicionalmente contaminantes. Vamos a derribar todas esas barreras verdes que frenaban nuestro crecimiento. Es hora de recuperar el control sobre nuestra energía, declaró con firmeza desde la Casa Blanca. Sin embargo, esta respuesta no ha logrado revertir el daño ocasionado. La parálisis industrial generada por la falta de materias primas como el acero y el aluminio ha sido devastadora para sectores clave como el armamentístico y el aeroespacial. La producción de tanques, aviones, submarinos y portaaviones ha sufrido retrasos significativos. Estados Unidos, actualmente, solo es capaz de producir una tercera parte del aluminio que requiere, y levantar nuevas plantas fundidoras podría llevar entre 5 y 7 años, con inversiones millonarias que el país no está en condiciones de asumir con inmediatez. Ante el deterioro de la situación, Trump intentó negociar con el gobierno canadiense proponiendo la eliminación de los aranceles a cambio de restablecer el flujo energético. Sin embargo, el primer ministro canadiense Mark Carney rechazó categóricamente esta oferta y reafirmó la postura de su país de reducir drásticamente la dependencia de Estados Unidos. En su lugar, anunció el fortalecimiento de relaciones comerciales con Asia, gracias a un nuevo corredor energético que conectará los recursos canadienses con el Océano Pacífico, abriendo una nueva ruta para la exportación de electricidad, petróleo y minerales estratégicos. Desde la embajada canadiense en Washington se confirmó el colapso total de las negociaciones bilaterales. Funcionarios advirtieron que, de continuar Estados Unidos con su política de aranceles agresivos, las represalias serán aún más duras. Ya se barajan medidas como el corte total del suministro de petróleo y gas natural, lo que pondría en jaque no solo al sector energético, sino a toda la economía estadounidense. La respuesta interna en Canadá ha sido de una sorprendente unidad nacional. Tanto empresarios como líderes políticos de distintos partidos han mostrado su respaldo al gobierno.
afirman que no permitirán que la economía canadiense sea destruida por una administración que impone sanciones unilaterales sin consideración por las consecuencias bilaterales. Esta crisis ha impulsado la creación de una nueva narrativa nacional centrada en la autosuficiencia y la apertura de mercados alternativos. Cada vez más voces abogan por un corredor energético transcontinental que exporte recursos canadienses a países europeos, asiáticos e incluso africanos. En medio de este clima tenso, el gobierno de Ontario elevó aún más la presión, solicitando un bloqueo completo de las exportaciones de electricidad, níquel y uranio. Esta medida busca afectar directamente la capacidad operativa del aparato militar de Estados Unidos. Algunos analistas incluso mencionan que, ante un escenario extremo, Canadá podría considerar esta acción como respuesta a un intento de anexión encubierta por parte de Estados Unidos, lo que colocaría al país al borde de una crisis geopolítica sin precedentes. Esta situación ha dejado en evidencia una cruda realidad: la economía estadounidense necesita desesperadamente los recursos energéticos y minerales de Canadá para mantener su maquinaria industrial, militar y tecnológica en funcionamiento. Las exportaciones canadienses son fundamentales para la construcción de reactores nucleares, submarinos y portaaviones. Sin acceso a uranio y níquel, muchas plantas nucleares podrían colapsar, entrando en modo de emergencia y generando un riesgo real de apagones masivos o, en el peor de los casos, un invierno nuclear energético y económico. Incluso aliados financieros del presidente Trump, como el inversionista Bill Ackman, han reconocido públicamente que el país se encamina hacia una recesión energética sin precedentes, una especie de invierno nuclear económico, derivado directamente de las políticas comerciales impulsadas desde Washington. Según estimaciones del propio Departamento de Energía, sin la electricidad canadiense, las reservas internas de energía de Estados Unidos apenas alcanzarían para sostener el país por un plazo de 3 meses. Sin embargo, estados altamente dependientes como Nueva York o Florida podrían colapsar en apenas 2 semanas. Ante este oscuro panorama, muchos hogares estadounidenses ya han comenzado a usar velas para iluminarse durante las noches. Lo que para algunos puede parecer un símbolo de resiliencia, para otros es una muestra de retroceso, como si el país estuviera volviendo a una época anterior a la modernidad. Realmente es difícil de imaginar que esto esté ocurriendo aquí, en el país más desarrollado del mundo, dijo una madre mientras preparaba la cena a la luz de una vela. No obstante, el presidente Trump se mantiene firme en su postura. Ha declarado que su país no necesita ni la electricidad ni los minerales de Canadá, y que su administración está comprometida con alcanzar la autosuficiencia energética total. Somos la nación económicamente más poderosa del planeta, y lo vamos a demostrar, sentenció. Sin embargo, a pesar del tono desafiante del mandatario, la situación en las calles, en las fábricas, en las bases militares y en los hogares pinta una realidad muy distinta, una potencia global enfrentándose a los límites de su autosuficiencia, en medio de una tormenta energética y diplomática que apenas comienza. Las consecuencias de estas medidas van más allá de lo económico. La producción de reactores nucleares, submarinos y otras tecnologías militares depende del uranio y níquel canadiense. Sin estos metales, muchas plantas nucleares estadounidenses podrían entrar en modo de emergencia, lo que ha despertado el temor de algunos analistas sobre un posible invierno nuclear, económico y energético. Uno de los principales inversionistas aliados de Trump, Bill Ackman, aseguró que el país se enfrenta a un escenario económico tan grave que no es descabellado llamarlo invierno nuclear. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que, sin electricidad canadiense, las reservas internas durarían apenas 3 meses. Pero algunos estados como Nueva York o Florida podrían colapsar en cuestión de semanas. En medio del caos, las ciudades estadounidenses recurren a métodos rudimentarios para hacer frente a la oscuridad. En muchos barrios, las velas han vuelto a convertirse en una herramienta indispensable, como si se tratara de otra época. Es increíble pensar que esto está ocurriendo aquí, en pleno siglo XXI, comentó una ciudadana afectada. A pesar del colapso evidente, Trump insiste en que Estados Unidos no necesita la energía ni los metales de Canadá. En declaraciones recientes, dijo que su administración se enfocará en desarrollar sus propios recursos para eliminar cualquier tipo de dependencia extranjera. Somos la potencia económica dominante del mundo, afirmó con determinación.
Pero mientras Trump se aferra a su narrativa de autosuficiencia, los efectos en el terreno son cada vez más tangibles: industrias paralizadas, bases militares comprometidas, ciudadanos sin luz ni calefacción, y un invierno que apenas comienza.